Amigos, ¿cómo están? Pues como lo prometido es deuda, estábamos platicando, bueno, en la mañana o en la tarde, hace rato, les puse ahí un en vivo para que bueno, pues nos siguieran y vieran un poco sobre la trayectoria de algunos artistas. Quien no me conoce, bueno, pues soy Fernando Padilla, soy gestor de arte, me dedico a la gestoría de arte y bueno, pues aquí la idea que tenemos ahorita es que pues está difícil el tema artístico, ¿no? Entonces, la idea de esto es que hagamos una plática, que hagamos charlas con algunos artistas. Vamos a tener algunos problemas normales porque estoy aquí en casa en confinamiento, entonces se oirán ambulancias, cualquier otra cosa que nos espanten. Hoy voy a tener el gusto de presentar el trabajo y la vida, vamos, de Ismael Martínez. Y bueno, pues él nos va a platicar, ¿no? Ya de hecho ya está por acá. Entonces, pues vamos a darle, Ismael, déjame, te agrego. Vamos a ver, dice que ya estás. Ahí estás. ¿Me ves? Sí, ya, ¿cómo estás? Bien, yo no estoy batallando un poquito porque no alcanzo a ver, pero mira, si tú me ves, perfecto. Oye, pero bueno, ya estamos aquí. Ya hice una mini presentación tuya, pero más bien, pues bueno, primero no estás en la Ciudad de México. ¿En dónde te encuentras tú ahorita? Ahorita estoy en Apodaca, Nuevo León, así que al ladito de Monterrey. Ok. Oye, pues vámonos directo, vamos platicando un poquito de tu trabajo. Dime, ¿desde cuándo tú estás empezando a trabajar? ¿Desde cuándo te gusta la pintura? Este, platícanos un poco de eso, platícanos de tu historia. Ok, bueno, pues creo que como muchos otros artistas, desde pequeño tenía el gusto por dibujar, por pintar, todo el tiempo. Se fue desarrollando ese gusto, empecé a practicar un poco más, empecé a empezar a ver pequeños tutoriales en YouTube, ahí en una computadora vieja, encontraba algunos cursitos que me veía por ahí y empezaba a replicar los ejercicios, ¿no? Hasta que después se me dio la oportunidad de estudiar en una preparatoria técnica y ahí empecé a mejorar ya con maestros directos y después cursé la licenciatura en artes visuales. Pero especialmente tuve el apoyo de un maestro en la facultad, el maestro Héctor Morales, que me explicó muchísimo de pintura, o sea, básicamente me tomó como su alumno y me explicaba, me enseñaba composición, conceptualización, técnicas, con él aprendí muchísimo, muchísimo de pintura, pero ¿Qué edad tienes tú? 26 años. 26 años, eres todo un chaval. Oye, pues la verdad es que, bueno, yo tengo el honor para quien no sepa, pues bueno, tengo el honor de representarte y entonces, bueno, esto es algo que me gusta mucho porque como hemos platicado, bueno, tu obra está caracterizada por varias cosas. Primero, pues, por la técnica y luego por la temática, ¿no? Y bueno, no se diga inclusive por los títulos, ¿no? Entonces no sé ni cómo empezar, pero bueno, yo creo que de estas tres cosas, ¿no? Que acabo de decirte, ¿qué es, o sea, qué es lo que, por dónde empiezas? O sea, empiezas, Uy, este, pues es que el proceso para nombrar las obras es cambiante, ¿no? De hecho, he estado tomando por ya un hábito escribir todos los días y justamente hoy redactaba acerca de una pieza que tengo diseñada, este, y justamente hice una anotación sobre el nombre. Dije, antes yo la nombraba así, pero si la pieza más adelante empieza a pedir que el nombre se cambie, pues se va a cambiar, ¿no? Porque sí, el nombre, al menos para mis piezas, depende mucho de la imagen y empezar a dialogar con la imagen, o sea, empezar a ver qué es lo que cuenta la imagen, qué es lo que yo mismo
estoy diciendo en la imagen y cómo eso lo puedo traducir en palabras, o sea, en un aspecto breve, en una sola palabra. Y pues de ahí, o sea, a veces hay obras que parten de el título. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una pintura que se llama Al final algo siempre te atrapa, ¿no? Y esa imagen la empiezo a gestar a partir de esa frase de qué pasa con esa idea donde tú te quieres mover para un lado con tal de huir de cierta situación o de cierta postura o de cierta ideología, buscando cierto aspecto de libertad, bueno, esa creencia de que ahora somos libres y todo esto, pero te ves ahora inmerso en otra cosa. O sea, al final de cuentas siempre terminas preso de algo, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa frase que de hecho la escribí y a partir de ahí empecé a trabajar cómo la frase la puedes trasladar a la imagen y cómo la imagen al mismo tiempo se va eh, modificando, pero por ejemplo, en el caso de esta obra siempre sigue calzando con la frase, tratando de representar visualmente lo que esa frase hace. En otras ocasiones no tengo ni siquiera idea de cómo se va a llamar la obra, simplemente empiezo a bocetar, consulto mi banco de imágenes, de fotografías que le he tomado a mis modelos, alguna cosa que me haya gustado y salgo de una mancha que hice en algún sketchbook, algún rayadero, poder decir de alguna forma, y empiezo a estructurar, empiezo a dejar que las líneas se queden, otras simplemente se van, y no tengo idea en ocasiones del título. O sea, el título a veces aparece hasta el final, o la pieza al principio me daba la noción de un nombre, y a mitad del proceso, mientras sigo investigando de lo mismo que nutre conceptualmente a la pieza, me topo con un concepto distinto y digo, ¿sabes qué? La pieza se va a llamar así. Por ejemplo, hace poco terminé una obra que se llama Metanoia. Esa pieza al principio no tenía un nombre. O sea, esa pieza yo la empecé porque quería utilizar una pose y ciertos colores y empecé a estructurar la imagen y tenía un nombre que ahorita que lo pienso era como cursi, que era como vistas internas, ¿no? Y sonaba raro, sonaba extraño, no me gustaba. Entonces seguí estudiando, seguía leyendo por los elementos que incluían la imagen y me topé con ese concepto, o sea, con el concepto de metanoia, que es o sea, imagínate que tú vas por un camino y de repente topas y dices, puedo girar a la derecha, a la izquierda, aunque no haya ningún camino, y puedo cambiar mi postura hacia cierta cosa, mi ideología, todo lo que creo hacia algo, y ese sería como el concepto de metanoia. Mucho se utiliza en la teología y decidí tomarlo justamente para darle nombre a la pieza. Pues eso quiere decir que también estás muy metido en la literatura. Pues sí, sí, consumo mucho contenido. ¿Tienes algún escritor, escritora que te llame la atención? O bueno, que sea tu preferido. Uy, pues ahorita estoy leyendo a José Saramago. También he estado leyendo bueno, el autor tiene el clásico, ¿no? Que es La insoportable edad del ser, que es Milán Kundera, pero que me puse a leer otro, ay, ¿Qué se me de fue, eso? se me O fue el sea, nombre. ¿te gusta Milán Kundera? Sí está un poco denso. Creo que lo, Pues lo sí. único que habla de la edad del ser, ¿no? Que es de Milán Kundera. Ujú, sí, sí, sí. Pero ahorita el otro es del libro de la risa y el olvido, ahí se llama. Ujú. Me gusta mucho porque, por ejemplo, es algo que lo puedes ver en ese título súper conocido de él. El hecho de la sexualidad de sus personajes no es, o sea, el hecho de que él use la sexualidad de sus personajes es porque va a empezar a introducir parte de la psicología de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, hay autores que se dan licencias, por decir de alguna forma, donde meten a sus personajes en asuntos sexuales, pero dices, esto no aporta nada a la trama, no aporta realmente a la psicología del personaje, no apoya el desarrollo de nada, entonces está de más. Pero Milan Kundera lo aborda de una forma muy interesante. Así como un autor específico, no podría decir, porque soy muy ecléctico en cuanto a los temas que leo, ¿no? Por Claro. ejemplo, me gusta filosofía, me gusta leer novelas. Me gusta mucho también, por ejemplo, tratados de arte y empezar a contrastarlos. Estaba, por ejemplo, estaba leyendo a José Saramago, a Milán Kundera,
y también estaba dándole un repaso a Kandinsky. Es que volteo por allá porque ya tengo mis libros. Creo que una de las cosas que yo siempre digo que cuando muestro tu obra, yo digo que eres el alquimista. En esto está desde el título de la obra hasta el fin de que la terminas, ¿no? Y esto también tiene que ver con la técnica que hablábamos hace ratito, de que eran los títulos, la técnica y bueno. ¿Cómo preparas tú eres una de las personas, eres muy joven y bueno, el temple ya es algo que se utiliza mucho. Me platicabas que ya tampoco lo estás utilizando tanto como antes, pero lo sabes hacer perfectamente y tienes, o sea, tienes varias obras en temple que yo conozco. ¿Por qué se te ocurre que el temple tendría que ser una opción, ¿no? Como para pintar en lugar de tomar tus óleos, comprarlos y listo. Bueno, bueno, en la clase, como te decía en la universidad, veías temples sí o sí, ¿no? Y había bueno, todo el grupo tenía que aprender a hacerlo y aplicarlo, pero era muy desesperante para muchas personas. A mí me gustó porque era complejo. Era todo esto de preparar la fórmula sin color, empezar a entender cómo funcionaban unos pigmentos, cómo funcionan las cargas, la textura del huevo en las manos, que desde un principio sabes que no va con una finalidad comestible. El hecho de estar, pues como cuando estás pequeño y te pones a jugar en la cocina, ¿no? Que te permiten meterte a la cocina y a ver, niño, ven para acá, en lugar de estar ahí cerca de las ollas, tú pela esta zanahoria, ¿no? O tú encárgate de hacer esto. Y de hecho, todo, para mí era muy importante porque me gustaba eso, me gustaba la idea de tomar elementos muy cotidianos como un pedazo de tela, pues que todos vestimos diariamente, un huevo que a veces, bueno, a mí me encanta almorzar huevo, entonces, un huevo que todos los días lo ves y decir, mira, estas cosas en unión con con las ideas, en unión con las imágenes, formas ahora una pieza, formas ahora una pintura. Le empecé a encontrar el gusto porque vi que había muchas posibilidades, tanto de trabajar el temple como con efectos así como acuareleados, a trabajar el temple en cosas gruesotas, que de hecho he experimentado mucho con el temple, ponerle cargas, o sea, le he puesto arena, he puesto este, carbonato de calcio, le he puesto caolín, he puesto diferentes tipos de arenas sílicas con diferente gramaje, porque en ocasiones quería experimentar poniendo una base muy magra, pero al mismo tiempo muy pesada o con mucha textura. Y luego, ¿qué pasa si sobre esto empiezo a aplicar temple, pero mucho más diluido? Entonces te permite muchos efectos, el temple te da una amplia gama de posibilidades. Por eso me gustó. Y Es igual vamos, vamos a preguntar, o sea, la pregunta es igual de fácil, una vez hecho, es igual de fácil que pintar en óleo, o tiene otra textura, tiene otra, o sea, tienes que trabajarlo de otra manera. sí, tiene relación con el óleo por el hecho de que tienen la grasa como una base. De hecho, yo los complemento. Por ejemplo, yo llevo algunas piezas del temple más magro y lo voy haciendo muy grasoso hasta el punto en el que ya puede empezar a considerarse como un óleo magro, por decirlo de alguna forma, porque ya el aceite empieza a tener una parte importante del porcentaje del temple que estoy aplicando, y luego encima le puedo aplicar algunas veladuras con óleo. Entonces químicamente o sea, funcionan muy bien, se llevan muy bien, pero en sí el temple solo es una materia que se siente como más esponjosita, o sea, no sabría cómo explicarlo, es como, pues sí, como una esponja muy delgada, así que queda en la pieza. Obviamente que si la aplastas no tiene ese efecto de la esponja, pero visualmente da eso. Y otra cosa que me gustaba mucho es que cuando empecé a utilizar el temple, buscaba efectos muy mate. Y el temple, pues lo hace. Del momento en el que al principio lo estás diluyendo con pura agua, obtienes efectos mates sí o sí. Y pues más aquí, ¿no? En el norte, que hace muchísimo calor. Eso estaba padre porque secaba rapidísimo, porque eso tiene el temple, que si lo que ya pusiste no ha secado, al momento en el que tú aplicas más y no regulas bien la cantidad de grasas, o sea, literalmente se hace un pozo en la pintura y tienes que corregir o tienes que volverte a esperar a que esa capa se seque y empezar a trabajar encima. Y si tú crees que ahora le vas a poner una veladura, pero no ha secado bien, pues también se bota.
o si no, por ejemplo, en el caso de las cargas, si al temple le pones más carga que aglutinante, al principio se ve bien, pero se seca y empiezas a aplicar más y se empiezan a mezclar porque el pigmento está suelto. Entonces sí tiene como su complejidad. Vamos, ¿No, es no te conectas un poco así como con el pasado, con Rembrandt, o sea, no te llevas así como a pensar en que esas eran las técnicas que se utilizaba hace muchísimos años? O sea, sí, sí. no te conectas con eso cuando estás pintando? Sí, o sea, de hecho me parece muy asombroso el hecho que cuando me empezaron a explicar el temple, me decía el maestro, el huevo es de las pocas cosas que afectan la pintura automotriz. Y yo, ¿what? O sea, me pareció muy sorprendente cómo una pintura tan avanzada con tanta química estudiada en un laboratorio por medio sea afectada por una clara de huevo, ¿no? Y cómo los cuadros pintados sobre tabla, con temple son tan duraderos. Entonces, para mí, o sea, en ese tiempo fuera así como obsesivo pensar, esto que estoy pintando va a durar miles de años después de que yo me muera, tiene que estar bien, sí o sí, ¿no? Y esa misma tendencia a tiene que estar bien desde la base hasta que lo termine, porque esto va a perdurar y va a quedarse después de que yo me vaya, me tenía muy al pendiente de cuidar cada cosa que hacía. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar no me gusta trabajar con imprimaturas acrílicas, ¿no? Cuando yo no imprimo con gesso, a mí me gusta preparar la media creta, me gusta esto de mezclar la cola de conejo, ponerle Entonces, carbonato. en prematura también. Sí, hago la imprimatura y entelo mis lienzos, preparo mis telas, Te digo, porque eres el alquimista. sí, y Ya tiene un nadie hace trasfondo de eso. fondo. Se ¿Perdón? compran ya se compran sus lienzos con la imprimatura. O sea, ya nadie hace eso. Ah, no, a mí me gusta eso porque, te digo, es como una cocina y aparte funciona como. Hay muchos artistas que he escuchado que comentan que el pintar para ellos es un acto como de meditación, ¿no? Para mí el estar imprimando, desde ahí ya estás inmerso, ¿no? Desde ahí ya tienes una responsabilidad sobre lo que estás haciendo. No, los bastidores sí los pido a un carpintero que me los haga. Antes yo me aventaba a hacer los bastidores, estaba ahí con la sierra, martillando y todo eso, y después entelaba, porque tenía una cosa muy importante para mí. Cuando pues estaba creciendo y estaba en este proceso de autoconocimiento, más o menos ahí por los 19, 20 años, y yo empezaba a cuestionarme por qué me gusta tanto hacer esto, por qué es tan importante para mí el estar en la fabricación de mis propios soportes, ¿no? Y pensando, analizando, me di cuenta pues que era un gusto porque recordaba a mis abuelos. Un abuelo mío trabaja mucho con la madera, y a mí me gustaba ir a su taller. Siempre me corría porque mi abuelo era muy protector, entonces era como, no, aquí te va a hacer daño, ¿no? Pero me gustaba el aroma de la madera, me gustaba verlo trabajar, me gustaba lo que veía después de. Y mi abuela, hacía cosas con una máquina de coser. O sea, de hecho mi abuela me enseña a mí a utilizar una máquina de coser. Entonces, en ese tiempo yo me di cuenta que era como eso, era mi abuelo es la madera y mi abuela es la tela. Entonces, para mí eso, como ya estaba metiéndome en la vida adulta, ya no veía tanto a mis abuelos, era, mira, no estoy tanto tiempo con ellos, pero le echo una llamada y los recuerdo cada que estoy trabajando. Entonces, para mí era muy importante, ¿no? Ahorita ya te digo, los bastidores los pido que me los haga un carpintero, pero sigo con esa testarudez de querer armar mis propios soportes, de poner la imprimatura, de estar cuidando todo eso, porque sí es como un asunto de muy personal de decir, quiero saber que eso está bien. Sí, fíjate que de hecho hay una obra que alguna vez estuve curando una colección y me encontré con que en la parte de atrás de una de las obras que era de, pues, ¿qué te digo? No sé, 1800 y cacho, yo creo. No recuerdo bien, pero en la parte de atrás, maravilloso, porque con la letra del autor decía cómo debía de conservarse o sea, cómo debía de conservarse, pero con letras, sí, o sea, por favor, o sea, sí, pero rogando, ¿no? Por favor, a la hora de limpiar esta obra, o a la hora de barnizar otra vez esta obra, tienen que hacerlo con huevo, con miel, con no sé cuánta, o sea, daba la receta completa, es una maravilla, ¿no? Ajá. A mí me encanta, me gusta muchísimo, se me hace
digo, se me hace como muy, de alguna manera es primario ya, porque pues, en estas épocas es un poquito difícil hacer todo esto, pero sí, sí se nota la diferencia. Pasando a otras cosas que quería preguntarte, es, bueno, el colorido, tu paleta, esta Ujú. temática, normalmente yo la relaciono con estas tierras, estos ocres. No sé si estoy en lo correcto, pero si es así, por qué has decidido que siempre este sea el colorido de tu paleta? O sea, vamos, el colorido. Claro. Pues sí, de hecho muchos de los pigmentos que uso son tierras. Por ejemplo, yo casi no utilizo colores cadmio. Por lo general me voy a amarillos ocres, siena natural, bueno, el azul ultramar es como ley, pero incluso al momento de aplicar los blancos, cuando necesito ciertos efectos, busco que el blanco, por ejemplo, el zinc es un poco más pesado, esté ahí. O sea, porque necesito como eso. En cuanto a los colores, en muchas ocasiones empiezo de la figura que voy a pintar, ¿no? Veo la fotografía que tomé previamente en modelo y digo, mira, como que quiero jugar un poquito más con un contraste de color. Y en ocasiones me he visto a mí mismo poniendo colores muy brillantes y digo, ay, no, o sea, es una sensación decir, como que este color no. Si hay un color muy brillante, muy vivo, tengo que ponerlo, porque mucha de mi obra se ha desarrollado en áreas oscuras. Eh, Al principio pintaba muchísimas cavernas. Era muy importante la idea de la caverna, este renacimiento, ese tomarse un tiempo para meditar, para reflexionar, y salir renacido, ¿no? El hecho de, o sea, la caverna tiene un simbolismo muy profundo y encontramos en muchas culturas, ¿no? Simplemente la preponderante, pues el judio-cristianismo, ¿no? En los estudios se dice, mira, Jesús fue sepultado incluso en una caverna y después es cuando resucita y todo esto y tan, bueno. Entonces para mí era muy importante, dije yo, pues una caverna, dentro de una caverna no hay tanta luz, dentro de una caverna no vas a ver el cielo tan brillante, así azul, o incluso ves, por ejemplo, yo si volteo ahorita hacia afuera, el cielo se ve casi blanco por la intensidad de los rayos solares. Dije, no, mejor vámonos a lo oscuro, ¿no? Y poco a poco voy saliendo. Si tiene mucho, por ejemplo, retomo el ejemplo de metanoia, muchas ocasiones los colores que pongo tienen muchísimo que ver con el simbolismo. En el caso de metanoia, el fondo es un morado, pero es un morado muy oscuro, es un morado muy profundo, porque busco esta idea de lo místico, eh, de lo sagrado en el caso de lo morado, de esta parte espiritual y de los cambios místicos previamente, pero no necesito que sea un morado tan brillante como este icono de Vivo que aparece con algunos destaques en morado. Era algo profundo, porque en sí el cambio es un cambio profundo, es un cambio que surge desde dentro. ¿Sí? Por eso ese contraste, yo me baso mucho en la teoría del color de Johannes Itten, entonces tú te vas a ello, tienes un cuerpo casi amarillo, 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 y muy brillante, algunas partes donde se pierde incluso el detalle de los dedos, por ejemplo, de los pies, porque es un amarillo tan brillante que llega casi acercándose al blanco, pero está en un contraste con un fondo morado que se siente, que se aleja del personaje, porque el personaje ya está encontrando ciertas formas que lo llevan hacia afuera. En la pintura se está viendo a sí mismo, entonces para mí es eso, es el personaje se ve y mediante esta introspección encuentra verdades dentro de sí, encuentra conclusiones dentro de su bagaje y se separa de eso. El cambio está pasando y se está presentando aún con esta nueva perspectiva, pero ya está lejos de esta mística, ¿sí? Es como al momento de estar y un poquito al momento de trascender ese cambio. Por eso contigo no, o sea, nos llevamos 5 horas hablando por teléfono, porque yo necesito que me des clase. Deberías de abrir unos tutoriales, porque de verdad es que detrás de cada obra que tienes bueno, yo siempre digo que lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que cada quien le imprime ciertas cosas, además de lo que visualmente vemos. Y sí me gustaría preguntarte qué hay detrás de esas obras, es decir,
hay matemática, hay literatura, hay alguna otra, eh, ¿cómo, qué te puedo decir? Hay algo más que normalmente los humanos comunes y corrientes podemos, no podemos ver, pero que sí lo hay y que lo puedes compartir. Sí, 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 ay, mira, cuando recién empecé a pintar, yo estaba muy obsesionado con Leonardo da Vinci, así, tal cual, o sea, de hecho, mucho de mis primeras obras tiene una estética donde yo aprendí a pintar los paisajes y la profundidad, aparte de las enseñanzas con el maestro Héctor Morales que te decía, que él me enseñaba a aplicar el color y todo ello, mucho era de estar viendo Leonardo, o sea, al punto en el que me decían, bueno, es que eso ya lo hizo Leonardo, ¿tú qué estás haciendo? Y como estaba tan picado con Leonardo, decía, ok, aquí puedo ver en lo que estoy estudiando, analizando sus imágenes que él compone según la red, la red áurea, con el número phi, empecé y me metí en el asunto, estuve estudiando. Un libro de cabecera que tenía era el libro Aura Mesura, donde hablan acerca de composición y te explican los puntos áureos, y durante un tiempo, bueno, sí, durante muchísimo tiempo he estado trabajando bajo esas leyes, ¿no? O sea, genero una red a partir de tomar la proporción matemática del ancho y el largo del bastidor, y a partir de ahí empezó a colocar los puntos que ya previamente, o sea, los puntos importantes de la obra. Al principio la obra nace de un boceto muy libre, ¿no? Y después ya cuando lo paso aquí en la red, empezaba a meterlo mucho en cintura. Hasta la fecha lo sigo haciendo, pero me estoy dando... Hablando de matemática, geometría, etcétera, Sí, fórmulas. sí, con fórmulas matemáticas. O sea, partiendo del formato del lienzo. Por eso, es lo que te comentaba la vez pasada. Hay obras mías que son que 54 punto tanto, porque, literal, sí, al carpintero incluso le digo, oye, pues va a ser esto, ¿no? Por ejemplo, el más sencillo es de 100 por 68.5. Y me dice, nunca han pedido punto 5 o punto 7. Y yo, es importante. Y ya. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones desarrollo o sea, el boceto que ya tengo lo someto a la red áurea. Digo, mira, aquí si le prolongo un poquito más, puedo, o si le pongo un poco más de elementos, puedo partir de un rectángulo áureo, ¿no? Entonces, hay matemática de fondo, pues el hecho de la técnica tiene mucho que ver con la química, y los elementos que por lo general se encuentran en mi obra son muy simbólicos. De hecho, bueno, aquí tengo un autorretrato donde hay mucha simbología de fondo. Es un autorretrato chiquito. Si quieres te lo muestro y te voy explicando un poco. Sí, adelante, adelante. Está perfecto. Espera. Pues bueno, estamos esperando que nos traiga su autorretrato. Aquí llegó ya. A ver, Ok, a ver qué bueno, nos... pues yo no alcanzo a ver si se ve en la cámara. Ok, no te preocupes por aquí. Ok. Bueno, si hay algún problema, me avisas, por favor. Bueno, en este autorretrato, a mí me pide el curador del Museo de Guadalupe, me pide que si puedo apoyarle con una obra para una exposición. Yo tenía pues algunas cosas bocetadas, y entonces dije, mira, tengo esta, ¿no? Por ejemplo, yo en donde nací, y aquí vamos a desmenuzar toda la pieza, ¿no? Es una pieza muy personal, porque cuando desde el hospital en el que yo nací, la vista del cerro de la silla es esta, ¿no? Entonces lo tomo y digo, pues voy a poner un autorretrato porque quiero que esto tenga todo que ver, o sea, que todos los elementos sean así, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué cosas puedo representar visualmente para, para contar de mí? Tomo este formato, pongo el cerro de la silla, digo, esto ya me da una ubicación geográfica, es reconocible. El autorretrato, pues es mi cara, y me pongo dentro de una caverna, ¿no? Dentro de una caverna, porque justamente es en ese periodo donde estoy pensando en reestructurar ideas, donde estoy pensando en deconstruirme y replantear a mí mismo para generar. Pienso que los seres humanos todo el tiempo estamos cambiando a partir de lo que aprendemos, y si no cambiamos, te quedas estancado en ese tiempo, pues no hay un crecimiento, no hay un desarrollo personal, ¿no? Entonces, siempre es válido regresar a la caverna para encontrarte contigo y para llevarte toda esta nueva información que tienes y permitirte reconstruir lo que ahora eres, ¿no?
a mi edad, no, que tengo 26, no pienso lo mismo que pensaba hace 3 años. No pienso lo mismo que pensaba cuando estaba en la universidad. O sea, Claro. vamos cambiando. Entonces, como esa visión está muy presente en mí, decidí aplicar esto. Una cosa que siempre he tenido es que me autorretrato con algo en la cabeza. Siempre es como una manta, como algo que me protege la cabeza por esta idea de lo santo, de lo sagrado. O sea, ¿cómo se presentan siempre los santos por lo general? Pues con alguna cobertura en la cabeza, ¿no? Y, al- y a partir de aquí, cuando estaba trabajando el retrato, estaba enfrentándome con el rostro y esto fue accidental. Esto no estaba para nada planeado. Estaba pintando y al momento no me gustaba cómo quedaba la pupila. Y quise borrar un poco y me gustó el efecto que quedó como un ojo de un anfibio. Entonces, sí, entonces en mi rostro, o sea, en mi cara, yo tengo una particularidad donde tengo un ojo más chiquito que el otro. O sea, de repente incluso es como un ojo más observador que otro y me pareció muy curioso que eso se pasase aquí, porque justamente la simetría aplica acá y me pareció un detalle muy, muy interesante porque nace del accidente, nace del dejarte ir, de apagar esta mente lógica y de repente das con ese efecto eureka, ¿no? Y me gustó mucho, a la altura de los pies, bueno, debajo de los pies, para hablar acerca de mi nacimiento, eh, en este caso, lo que yo hice fue que puse dos peces girando, porque hace alusión al momento en el que yo nací. Sea partidario o no la persona del aspecto zodiacal, digo, mira, esto sí o no representa un periodo del tiempo en el año, ¿no? Entonces, Piscis, vámonos. Y los pies, ¿no? Entonces estás parado, o sea, naces sobre esto y le generé este fuego, ¿ok? A partir de aquí esto lleva hacia este fuego. Es una caldera con un fuego, pues obviamente de un color poco... Sí se puede hacer en la naturaleza. No recuerdo cuál es el compuesto químico que se arroja a la flama y enciende con este color. Eh, pero me gustó muchísimo porque es un fuego que va hacia el conocimiento, no es un fuego morado, no, es un fuego que es como antinatural, por decirlo de alguna forma, pero no lleva hacia la mística, lleva hacia el conocimiento. Según yo, utilizas bastante, o sea, utilizas bastante en tus obras ese tipo de fuego, según yo, no sé si me equivoco. Pues sí, en un buen lapso de tiempo se ha presentado el fuego. Es que, bueno, ya que la comenté y cómo aplico un poco la simbología en la estructura de las obras, permíteme, déjame dejarla acá otra vez. Bueno, sí, dejo mucho, cada vez más le doy oportunidad al juego, al accidente dentro de las piezas. Al principio era muy estructurado, o sea, demasiado, hacía dibujos que eran básicamente bueno, hasta la fecha los hago, pero ahorita ya me permito más que en la pieza se hagan cambios. Pero eso era como, este es mi boceto, este es mi estudio, y tú los veías muy similares, solamente que el estudio tenía la gama tonal, ya tenía todas las texturas incluso, las sombras, y así como tú veías el estudio, la pintura era lo mismo, pero en colores, ¿no? Y con efectos propios de la pintura. Ahorita doy cambios. Esos fuegos nacen pues por un momento eureka, otra vez. Estaba trabajando y dije, ¿qué pasa si aquí le pongo un tirón blanco, ¿no? Y dejé ir el pincel con blanco. Fue en, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sale así, ¿no? Es una obra que está así larga, es de 45 por 70 centímetros y está un personaje en el centro. Entonces, en la parte de arriba yo había pensado hacer el techo de una catedral, porque quería trabajar con esta idea de la sacralidad, ¿no? De la sacralidad, de algo sagrado que no precisamente tiene que ser religioso, tiene que ser algo sagrado y que al mismo tiempo consuma al individuo, ¿no? Y estaba muy, muy, muy difícil hacer la catedral, porque era como toda la parte de una catedral gótica, pero imagínate que le quitas toda la parte de arriba y nada más queda la estructura metálica y cada uno de los soportes que le dan, bueno, sí, cada uno de los
Se me fue el nombre ahorita. Bueno, de los metales que le dan soporte a la cúpula. Y me cansé, dije, no está quedando, esto no está funcionando. Y en un arranque así de película, cosa que yo siempre estoy de desacuerdo con esas películas, pero agarro blanco y se lo pongo y empiezo a girar así. Entonces, como el óleo sí era óleo, el óleo estaba fresco, se empieza a mezclar, se empiezan a fundir los colores así en blanco. Y ahí fue como un quiebre, una lucha donde decía, ¿qué estoy haciendo? Y la parte fue, déjate ir, ¿no? Entonces agarro y empiezo a mezclar, empiezo a revolver y queda un efecto lumínico muy padre, muy, muy interesante. Y digo, me gusta, me gusta, pero tiene que cambiar. Porque así como blanco, puro y crudo, le hacía falta magia, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces digo, mira, ya tengo el blanco. Dale, claro. Sí, puedo iluminarlo, puedo darle el efecto necesario y decidí dejarlo secar, trabajo otra parte del cuadro y aplico una veladura. Y dije, ok, o sea, esto ya está hecho, esto salió, literalmente salió, surgió en la obra, no lo pensé, no lo planeé, tal vez si lo hubiese planeado lo hubiese regado, no tengo idea. Pero digo, lo que sigue, como no quiero perder esto que no se puede nombrar, esto que ya está aquí en el lienzo, este efecto tan espontáneo, tan natural, voy a ver qué hago, ¿no? Y aquí fue donde empecé a hacer algunos pequeños experimentos en una hoja imprimada, a replicar un poco lo que tenía ahí y empezar a aplicar veladuras de color. Y dije, mira, ok, de acuerdo a lo que quiero hacer, me van más estos colores, descarté los colores cálidos, me afectaban por completo la iluminación de la pintura, y dije, me voy a quedar con este color, ¿no? Con este verde ftalo. Y empecé y dije, ay, sí se ve muy bien, pero es un color que está demasiado oscuro, un color que no satisface lo que estoy buscando. Y empecé a experimentar con colores cerúleo, un poco, una paleta un poco más sintética, este, y me gustó cómo lo pude hacer y apliqué eso. Y a partir de ahí, esos fuegos que en algunos, o sea, esos efectos de iluminación que en algunos casos replican los fuegos fatuos, en algunos casos representan la iluminación, en algunos casos las flamas del Espíritu Santo o fuegos extraños, o en ocasiones me han dicho como, tú estás pintando aliens, y yo, no son aliens, son solamente efectos de iluminación que son muy interesantes para mí. Pues para mí me recuerda un poco estos efectos de medios varo, que son, o sea, que te llevan a la magia. O sea, a mí Ajá, me lleva como algo mágico, ¿no? Y te lo había dicho el otro día, ¿no? Que era como son como pequeños halos, ¿no? Que de sí, pronto, que lo platicamos y que me decías, bueno, en cierto sentido ya ahorita lo estás diciendo, ¿no? Que puede ser el conocimiento, o sea, no necesariamente tiene que ser algo que represente todas tus obras, pero en algunas de tus obras lo he visto y quizá en cada una represente distintas cosas. ujú, Parece que tiene un significado y un efecto que me encanta. Se me hace me gusta muchísimo la manera en que lo haces y me gusta, de verdad me gusta mucho la forma en que pintas y que a tu edad lo hagas de esa manera, con esa pasión y además pues con esa entrega y conocimiento, que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Tanto desde este lado, ¿no? Como gestor de arte, así como tú como artista, pues no nos queda otra más que estar estudiando y ver todo esto, ¿no? Y ahorita justamente lo que platicamos ayer, ¿no? Las tendencias, la tecnología, todo lo que, o sea, la pintura no va a morir ni de broma nunca, ¿no? Nada más que quizá la difusión y los mecanismos de venta, etcétera, bueno, van cambiando. claro. Eh, Finalmente, me gustaría que nos platicaras un poco de hacia dónde quieres llevar tu obra, hacia dónde te gustaría, dónde te gustaría que terminara Ismael Martínez. Vamos, su obra, en dónde quisieras verlo algún día. Vivo, ¿eh? Pues, ¿dónde quisiera ver mi obra algún día? Yo la quiero ver en todas partes. Así, quisiera encontrar mi trabajo en todos lados. O sea, encontrar una,
una visibilidad en el plano digital, encontrar las obras en físico, en museos muy importantes aquí en México, y pues mirar hacia afuera, ¿no? Porque ya estamos en un mundo muy interconectado como para quedarnos solamente en México. Me gusta, ah, ok, me gustaría ver mi obra en el museo, bueno, para empezar como muy local, y de ahí nos vamos hacia arriba, en el Museo Guadalupe. Tuvimos un problema Se en cortó el ahí. museo, en el Museo Guadalupe, sí. Ajá. Como primer estrato, ¿no? Bueno, ya la he visto ahí, pero una individual que por ejemplo, se cebó, porque para mí era muy importante, porque cerca de ese museo, o sea, yo participé cuando el museo cambió de lugar, entonces cuando se mudó el museo a donde está actualmente, la exposición que inauguró, pues yo me encargué de la documentación de las piezas, ¿no? A unas calles está un hospital y ahí fue donde pasé cosas muy fuertes para mi vida. En ese municipio y cerca de ahí viven mis familiares, viven mis abuelos, ¿no? Entonces para mí era muy importante como que ese recinto era como, ya estaba todo acordado, se canceló no importa, pero era muy importante, ¿no? Es como, quiero ahí y a partir de ahí, vámonos. O sea, a mí me gustaría ver mi trabajo en alguna pequeña sala temporal de los museos más importantes de México. Y si se queda en Ok. la colección permanente, pues estoy dispuesto. No, no, la idea es que se quede permanente. Yo creo que esa es la idea. Y seguramente va a ser así, Ismael. La verdad es que créeme bueno, pues he visto pasar muchísimos artistas bueno, puedo decirte que la calidad de tu trabajo, ¿no? Esa es una, y tu edad también te lo permite, ¿no? Esta evolución en donde vas a ir todavía encontrando todavía muchísimo más para dar y para ofrecer a todos aquellos que intentamos entender el arte, ¿no? Y para aquellos que no, bueno, pues los vamos empujando un poquito, que no le tengan al arte. Finalmente, ¿qué te gustaría? Bueno, hay dos cosas. Una, la última, te la digo ahorita, pero la penúltima. ¿Qué le dirías a los artistas de hoy? Tienes alumnos, según entiendo, ¿no? ¿Pero qué, perdón? Tienes alumnos, ¿no? O Sí. sea, clase. ¿Qué, ¿Cuál es la premisa, ¿no? De un artista como tú hacia los alumnos? O sea, ¿cuál es la premisa principal que tú podrías decirle a una persona que está pintando y que está empezando y que quiere ser artista? Pues que pinte. O sea, la única cosa que te va a mejorar todo el tiempo es practicar, aprender, pintar, si en el caso de los pintores es pintar, porque mucho puedes aprender en libros, mucho puedes ver tutoriales, pero en la práctica la práctica es todo. O sea, la práctica, la experimentación te llevan a lugares que van saliendo. A lo largo de la charla, pues te he comentado que hay muchas cosas que van consolidando mi obra al día de hoy que salieron al momento de estar ejecutando, ¿no? Citando de nuevo a mi maestro, él me decía, si no puedes, insístele. Consiste en insistir. Y es insistir una y otra vez, ¿no? Eh, Requiere disciplina esto. Requiere levantarse, si dices, ¿sabes qué? Es que tengo que, cabrón, ok, enfoca un tiempo para trabajar. En tal tiempo voy a dedicarme absolutamente a pintar, se acabó, no hay más. Es estudiar todo el tiempo que puedas, obviamente estirar un tiempo, y tratar también de permitir esa separación, porque, y es un error que creo que todos cometemos, en ocasiones te pones bueno, en mi caso ves un podcast, ves un audiolibros, pero sí te roban, bueno, al menos a mí, roban un poco la atención de lo que estás haciendo, ¿no? En el momento que escuchas, y pienso que una cosa muy importante que te ayuda a conectar mucho con esto que está dentro de ti y con lo que estás trabajando es, no hay nada. En este momento estás tú y la obra. Tal vez música de fondo que no te distraiga mucho, sí, adelante. Pero el practicar, estudiar, replantear lo que estás haciendo y retarte un poco más allá es algo que es indispensable. O sea, ahorita me preguntabas, ¿hacia dónde crees que va tu obra? Bueno,
no tengo certeza absoluta. El futuro es súper incierto. Es lo más incierto que puedas encontrar. El próximo minuto después de que termine de decir esto es incierto. ¿Ok? Damos por sentado cosas, como que la transmisión va a seguir y no sabemos si va a traer un transformador y ¡pam! Se va, no sabemos nada, ¿sí? No, no creo que haya ahorita dentro de mí consciente una visión de hasta aquí voy en este preciso momento mi obra. ¿Por qué? Porque hay experiencias que uno se enfrenta que transforman tu obra de un momento para otro, ¿no? Lo veo yo muy claramente en dos piezas donde una se llama El Tocado. Esa pieza la empecé a dibujar cuando mi padre estaba muy, muy, muy grave en el hospital. Salió, mejoró, sigue vivo. Y me di cuenta y hago una comparación con la obra cuando él termina. Y aunque el personaje está en una situación muy similar, la paleta de color cambia completamente. ¿Sí? Claro, Yo no esperaba que la situación fuese a darse, pero la situación vino y renovó, o bueno, vino y trastornó, porque tal cual, la línea que yo estaba haciendo. ¿Sí? Como ponen Metanoia, absorbes el conocimiento, lo tomas como tuyo y lo procesas y es cuando tú ves cambios en tu obra, ¿no? Pienso que al igual que como persona, si la obra no va cambiando, si la obra no da ni siquiera el mínimo atisbo de alguna evolución, y no con evolución me refiero a como, es mejor, no, simplemente a que es diferente, este, a que tocas otros temas, a que permites nuevos efectos, a que te aventuras a diferentes enfoques, perspectivas, composiciones, paletas. Si no se da eso, es porque estás estancado. Y es un bloqueo muy, muy, muy pesado. O sea, o sea, estás diciendo cosas, o sea, básicamente elementales, o más bien que parecerían elementales, y por eso te hago la pregunta, porque además sé que pues, con la intención y la testarudez que tienes para pintar, justamente lo hago en el sentido de, dijiste algo, tres palabras muy importantes, ¿no? Es pintar, en el caso de un pintor, claro. Pintar, 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 estudiar, ¿no? Que también lo dijiste en su momento. No le diste tanto énfasis porque dijiste varias palabras, pero creo que fue el estudiar, que eso es súper, súper importante, seguir estudiando y evolucionar. O sea, la evolución te va llevando constantemente a las otras dos, ¿no? Entonces, creo que son tres cosas que desde mi muy humilde punto de vista, creo que no debemos de dejar, ¿no? Es algo que bueno, yo doy un curso de gestoría de arte y bueno, es algo que también siempre les digo, ¿no? O sea, el tema en cualquiera de las áreas hay que evolucionar, porque si no, pues justamente lo que platicábamos antes de esta charla, ¿no? Cómo, pues, la tecnología, o sea, qué es lo que sigue y cómo nos va a tocar, ¿no? No ni siquiera lo claro. sabemos, como tú decías, ¿no? O sea, el futuro no lo conocemos, pero también tenemos vamos, el tiempo en términos de pasado y futuro no sabemos, pero lo que sí te puedo decir es que hay hay tendencias y esas tendencias tenemos que, imagínate que estoy en TikTok y tus obras las pondré en TikTok, aunque No, pero vamos, es que esas son diferencias, o sea, es curioso, ¿no? Que diga el asunto de evolucionar y de cambiar y también se me puede acusar, ¿no? De, oye, pues que tú eres bastante anacrónico y ve con qué materiales pintas. Sí, porque son recursos. Sí, porque son herramientas. claro, no, claro, Claro. No, sí, entiendo perfecto lo que quiere decir, pero es como, si yo quiero agarrar si yo quiero y clavar, valga la redundancia, un clavo en una madera, pues no voy a agarrar un zapato, ¿no? Es viable, se puede, voy a recurrir, por lo general, al clásico martillo, ¿sí? Ha claro, roto martillos que pueden acelerar ciertas producciones y en el caso, por ejemplo, esto, pues son diferentes herramientas, son herramientas que van renovándose de acuerdo a los cambios tecnológicos que estamos enfrentando y están bien,
son válidos, son distintas formas, o sea, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la publicidad, ¿no? Cómo ha ido evolucionando las formas publicitarias, la construcción de los automóviles, cómo ha ido cambiando, nuestra ropa, los tejidos que utilizamos, los métodos de producción van cambiando y es justamente lo que digo, vas cambiando y vas adaptándote, pero volviendo a lo que mencionaba antes, si el artista se queda todo el tiempo hablando, que a final de cuentas la pintura y el arte son un lenguaje, hablando todo el tiempo como si fuese lo mismo que hace 10 años, pues habría que considerar un poco ahí, ¿no? Porque si lo cambiamos un poco, lo hablamos, por ejemplo, en el caso de la pintura y nos vamos a otro lado, si una persona, con el paso del tiempo, cuando no enriquece su léxico en alguna, no complejiza su discurso normal, y sigue con la estructura de cuando era un adolescente, pues también como que hay que checar un poquito ahí las cosas, ¿no? Claro. Que permitirse cambiar, ¿sí? Permitirse aprender y absorber ese conocimiento, hacerlo propio, porque a partir de eso es lo que habla el artista, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, pues se nos pasó el tiempo volando. Ahora, pero bueno, se nos pasó el tiempo volando, ya vamos para una hora, entonces Wow. digo, nos podemos echar mucho más de la vida, pero ya estamos pasando el tiempo. Me gustaría nada más que nos digas tus redes sociales, compártenos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos encontrar? Ok, bueno, pues una parte de mi obra la pueden encontrar en tu perfil, Fernando Padilla Arte, en mi red directamente donde subo historias algunos detalles de mis piezas y algunos avances de lo que estoy trabajando. Está en Instagram como @mahagonis con doble A y en Facebook hay una página que es Ismael Martínez. Ok, esas son tus únicas dos redes sociales. Sí, sí, Perfecto. recientemente he tratado de privarme un poquito de ellas. Nada, haces bien un poco, haces bien un poco. Ahora lo único que te falta es TikTok, ya te dije. Ah, Oye, Ismael, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor, de verdad. Para mí es un honor representar a un artista de tu tamaño. Insisto, gracias. no tiene nada que ver la edad, pero sí una persona de tu edad, con compromiso y con la factura de tu obra, pues la verdad es que, pues felicidades. Y yo estoy muy contento y espero que sigamos trabajando juntos más tiempo. Y pues bueno, lo único que les digo a nuestro público es que lo sigan, que sigan viendo su trabajo, que sigan viendo su desarrollo. Y bueno, pues en mis redes sociales que ya conocen van a encontrar obra de Ismael en Padillarias Art Co. en Facebook y Fernando Padilla Arte. También estoy, ustedes googleenme un poco porque estoy en LinkedIn también, Twitter, este, y qué otra cosa, ¿cuál nos falta? Ah, y tengo un canal de YouTube que si es posible subimos esta entrevista maravillosa que, bueno, pues que está como Fernando Padilla también. Ismael, pues muchísimas gracias, te mando un Gracias. abrazo y bueno, pues seguimos en contacto y que nos vaya de maravilla a pesar de esta contingencia y que salgamos pronto de ella para exponer y para que se vea tu obra no solamente de manera virtual, sino que podamos verla en vivo en galerías y museos. Te Claro mando, que eso es algo que, ok, ya voy a regresar un poquito, pero pues es algo que es propio, ¿no? Mucha gente se va con la idea de, ya lo vi en redes, ¿no? La pintura tiene esa característica, bueno, el arte en sí, que tú lo puedes ver en redes y decir, wow, me gustó y te pierdes mucho, mucho, mucho. Hay muchas cosas que cambia la percepción cuando te enfrentas físicamente a la pieza, las texturas, los efectos que la cámara se come. por Entonces, su Y bueno, antes de terminar, yo sí tengo un comentario. Tengo las dos opciones, ¿no? En términos de fotografía, por ejemplo. O sea, hay excelentes fotografías de una obra y de repente, y hay otras que demeritan la obra. Entonces, siempre, ese es un tip, por favor, cuando tomen una foto,
sean, ¿cómo se dice? Sean balanceados y chequen si la obra se parece a la foto, porque de verdad a veces la foto supera a la obra, ¿no? Y eso, pues no siempre es muy bueno para aquellos que nos dedicamos a vender arte y entonces buscamos que sí haya una buena, pues que sea fiel al trabajo del artista. Entonces, Claro, claro. muchísimas gracias, te mando un abrazote, y bueno, pues espero muy, muy pronto poderte ver en vivo, poder, te digo, ver tu obra en vivo y estamos en contacto. Claro, Fer, un abrazo. Cuídate mucho, Bye, nos vemos. hasta pronto, chao.